buenas tardes, compañeros, colegas. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de los dispositivos, pero digamos que a mí me parece muy importante como pensar que estos asuntos suele pensarse que el asunto del dispositivo es una cosa formal, y yo quisiera plantearles un poco una vía contraria, es decir, casi siempre se propone que la discusión sobre los dispositivos depende mucho de la capacidad innovadora del artista y poco, y que tiene que ver poco con los contextos. A mí eso me parece que es una discusión un poco complicada, porque efectivamente todas las transformaciones que se han generado en las formas del arte son realmente transformaciones que tienen que ver con cambios en la manera de pensar, en la manera en cómo nos instalamos como seres humanos en el mundo. Yo quisiera como partir de esa hipótesis. ¿Por qué? Porque es que la utilización de un dispositivo en el arte no depende. Miren, cuando nosotros empezamos a hacer teatro en Suba y eso, como que aunque éramos muy jóvenes, sabíamos, que éramos muy pequeños, nosotros pensábamos que no se trataba, que lo contemporáneo no se trataba de poner un televisor en medio de una escena de Medea o de una escena de Antígona o de Shakespeare o lo que sea, que no es un problema de la forma, sino es un problema de qué preguntas como seres humanos y como creadores nos estamos haciendo, que son preguntas contemporáneas. Eso me parece que es como la hipótesis desde la cual yo voy a instalar esta idea, y voy a plantear como algunos referentes y cosas que ustedes pueden buscar, y sobre todo que les permitiría también profundizar en algunas de estos planteamientos que voy a hacer. Para poder empezar a plantearlo, tengo que instalarlos en el siglo XIX. En el siglo XIX se da una discusión bastante importante al interior del arte, pero como lo señalé en la sesión anterior, también es una discusión que se da muy fuerte en la filosofía, en la historia, en la ciencia, y por supuesto que toca profundamente todas las instancias de lo social, y el arte pues es una de ellas. El siglo XIX realmente se presenta como una catástrofe del espíritu humano, es decir, el siglo XIX es una catástrofe brutal en la manera en cómo concebimos, cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo concebimos la realidad. Ya voy a profundizar en ello. Sin embargo, quiero empezar esa contextualización planteándoles un problema muy interesante, una anécdota más bien, que tiene el maestro Lessing en Hamburgo, en Alemania. Al maestro Lessing lo invitan, él es dramaturgo, Lessing es dramaturgo y es filósofo también, pero lo invitan a ser director del Teatro Nacional de Hamburgo. Ser director del Teatro Nacional implicaba, es muy importante señalar que no es un director de escena, él es un dramaturgo y un filósofo que lo invitan a ser director de una institución teatral. Es distinto, porque él no tiene que ponerse a montar obras, esa no es el asunto. Es como si a ti te nombraran director o directora del Colón. ¿Qué es lo que hace un director de una institución semejante? Pues tiene que contratar espectáculos, contratar obras, directores, verificar una programación, etc. Ese es el concepto de director al que me refiero. Al tipo lo nombran director del Teatro Nacional de Hamburgo, y él tiene un problema, empieza a notar un problema muy grave. El problema grave que empieza a notar el maestro Lessing es que efectivamente muy poca gente iba al teatro, y era un teatro subvencionado por el Estado. Montaban obras de la calidad de Antígona, por ejemplo, o de Romeo y Julieta, es decir, textos que eran realmente muy importantes de la cultura universal. Sin embargo, muy poca gente iba al teatro, muy poca gente llegaba a las obras, pese a que era muy barato
y pese a que era un teatro subsidiado, los actores y la gente del teatro no tenía que preocuparse por llenar la sala, porque efectivamente, como era un teatro de la nación, pues lo importante es que llegaran espectadores, porque todo el resto de cosas económicas ya estaban cubiertas. Pero el problema es que no llegaba gente a las funciones. El maestro, que era muy meticuloso, muy preocupado también, sobre todo porque eran recursos del Estado, y que la gente no llegara, pues muy preocupado por eso, empezó a tomar apuntes y apuntes y apuntes y hacer entrevistas, y constituyó un libro muy aburrido de leer, pero muy importante por lo que genera, que se llama Las dramaturgias de Hamburgo. Yo la primera vez que leí eso, yo pensé que el libro iba a hablar de dramaturgia. Y resulta que el tipo ahí lo que hace es una serie de anotaciones, es un cuaderno de apuntes, donde hace una serie de anotaciones sobre las obras que se ven ahí en el teatro. Pero en un momento el tipo nos sacude con un hallazgo brutal. Ese hallazgo fue fundamental para la historia del teatro. El tipo señala, se da cuenta y plantea una hipótesis, y es que la gente no va a teatro porque le parece más importante leer la obra que ir a verla representada. Eso es súper fuerte. ¿Por qué? Porque fíjense que, claro, cuando tú te pones a leer un libro, y yo sé que a ustedes que son muy buenos lectores y que permanentemente están leyendo cosas, tú lees una poesía y la poesía te sorprende porque te golpea la cabeza o la sensibilidad. Tú te pones a leer una novela, la que sea de tu agrado, de tu gusto, que te sacude profundamente las entrañas, y como que uno crea el universo de la novela, pero uno lo crea en la cabeza. Entonces, claro, cuando las personas, digamos, iban al teatro y veían esas puestas en escena, decían como que esto está arruinando, miren lo fuerte, esto está arruinando la imagen que yo tenía de la obra. A uno le pasa todo el tiempo, por ejemplo, con grandes libros que uno ama profundamente, y que uno va a ver la película y uno dice, esto no tiene nada que ver con el libro. El libro está lleno de matices y lleno de cosas bellas, pero cuando yo veo esto, como que uno dice, no, pero yo así no me imaginaba, no sé, a X personaje, yo no me lo imaginaba de tal manera. Me parece que esta puesta en escena no tiene sentido porque arruina la imagen que yo tenía del libro y de la obra tan bella que leí. Pero entonces, claro, lo que está de fondo, queridos colegas, y ahí es donde yo quisiera insistir, es que Lessing se da cuenta de que hay una ruptura profunda en el paso del signo lingüístico, es decir, del texto escrito al signo escénico, a la puesta en escena. Ahí hay una debacle, ahí hay un abismo, hay una grieta profunda, porque a veces no se compadece lo que pasa en el libro, lo que pasa en el texto escrito, que pasa a tu cabeza y tú conversas con esas imágenes profundas, pero cuando vas a ver la puesta en escena de eso, es un horror. O sea, no se compadece, no se articula estéticamente hablando. A mí de niño me pasó o de joven, pues, con un texto muy bello que es Las Mil y Una Noches. Uno lee algunos cuentos de Las Mil y Una Noches y uno se imagina cómo podrían ser esos palacios y las alfombras voladoras y las mujeres hermosísimas que describen allí, o esos combates de estos guerreros que atraviesan los desiertos para ir a buscar diamantes o lo que sea. Y va uno a ver las versiones cinematográficas que hay de Las Mil y Una Noches, y la decepción es tremenda, sobre todo porque, claro, y además esa imagen de Hollywood, de esa época de Hollywood en que todas las obras, los grandes relatos de la humanidad, todo parecía igual. Es decir, tú veías como la Ilíada
Furia de Titanes, La Odisea, Las Mil y Una Noches, y eran los mismos y hacían los mismos gestos, con las mismas puestas en escena, todos con las taparrabos como medio romanos, una cosa súper hollywoodesca que uno dice, me arruinaron la imagen que yo tenía de Oriente, de los árabes, de Mahoma, como que eso. Lo que se da cuenta entonces el maestro Lessing es que se necesita un escritor de escena, es decir, así como hay un Shakespeare que escribe el signo escénico, se necesita que también haya un escritor de escena, es decir, alguien que escriba o que, si ustedes quieren, que trasvase esa poesía tremenda del libro de Romeo y Julieta, que la trasvase a la escena, que sea capaz de dar el nivel. Eso, señoras y señores, fue lo que le dio origen al concepto de director de escena, que antes no existía. Incluso las dos palabras que utiliza Lessing en alemán es Dramatiker, es el escritor, Dramatiker, el que escribe la obra. Pero él se inventa un concepto que es dramaturgo y que lo han traído como dramaturgista. Ahí están las dos palabras en alemán. Dramatiker es el escritor, esa es la palabra alemana para definir el que escribe la obra, y dramaturg es el que pone la obra en escena. Ni siquiera el concepto de director ha aparecido realmente. El concepto de director aparece a finales del siglo XIX, sobre todo por Wagner y Gordon Craig. Entonces, fíjense que lo más importante, así se les olvide todo el problema de la anécdota que acabo de contar, lo más importante de señalar, compañeros y compañeras, es que aquí hay una diferencia enorme entre el signo lingüístico y el signo escénico. Es decir, una cosa es lo que está escrita y otra cosa muy diferente lo que está escrito con movimiento, con iluminación, con sonido, porque eso adquiere otra dimensión. Voy a decirlo de una vez, es que el signo escénico es muchísimo más complejo que el signo lingüístico, porque el signo escénico implica movimiento, implica sonido, implica transformaciones en el escenario, implica una cantidad de cosas que el dramaturgo, es decir, el escritor, ni siquiera se lo ha pensado. Entonces fíjense que ahí es donde aparece la figura del director, y ahora, esto es súper importante, el que determina el sentido de la puesta en escena ya no es solamente el que escribió la obra, sino que ahora surge la figura del director, y el director empieza a escribir con signos, escribir con otros lenguajes, no escribir con letras, no escribir con palabras, sino que tiene que escribir con cuerpos, tiene que escribir con luces, tiene que escribir con color, tiene que escribir con imagen, tiene que escribir con otras cosas que son de unos niveles de complejidad tremendo. Entonces fíjense que ahí es donde surge realmente eso que nosotros llamamos las teorías de la dirección. Y yo quiero recordar la figura de Wagner, del gran músico alemán, y de Gordon Craig por lo siguiente. Porque fíjense que, Wagner empieza a utilizar un concepto que es determinante en dirección escénica, que es el concepto de obra total. Para él, la obra no es solamente la historia que se cuenta, sino que para él es fundamental, lo que les digo, el movimiento, lo sonoro, lo plástico, la imagen, el movimiento, el color, etc. Para él es determinante. Tan determinante que él se inventa un teatro. Es decir, tiene que crear un nuevo edificio teatral. ¿Por qué? Porque incluso, aunque el teatro alemán fuera muy bonito, con formas barrocas y todas esas cosas, era un escenario muy plano. Desde la perspectiva del maestro Richard Wagner, era supremamente plano para lo que él lo necesitaba. Fíjense que esos teatros que tienen foso, que se levanta, esos ascensores que dan la vuelta, eso se lo inventó Wagner en el siglo XIX en un teatro que él construyó que se llama el Teatro de Bayreuth. Incluso cogió la orquesta sinfónica y la duplicó, y cogió los coros y los triplicó, porque ya no solamente era el coro tradicional de la ópera, sino que además inventó un coro infantil y un coro de ancianos. Entonces esas obras de él, me refiero al Anillo de los Nibelungos, a Tristán e Isolda, etcétera, a esos grandes aparatajes que son
son cosas realmente absurdas en términos de lo que significa. Es un estadio prácticamente el teatro de Bayreuth. Eran unas obras que solo se podían presentar en unos estadios de un tamaño absolutamente aplastante. Acuérdense que detrás de eso está la idea de que él quería revivir la tragedia griega, y la tragedia griega se representaba en un coliseo, es decir, eso es una vaina pero absolutamente monstruosa. Pero claro, como en el siglo XIX ya tienen lámparas de gas y tienen otras posibilidades escénicas, pues casi todo el aparataje técnico del teatro de Bayreuth es una cosa para generar pues unas puestas en escena absolutamente aplastantes. Y no solamente se queda, y no se limita a eso, sino que además para él todos los actores, las actrices, etcétera, deben cantar además. Entonces fíjense la dimensión que puede tener un espectáculo pensado, como dice el maestro, el concepto que utiliza es obra de arte total. Es decir, el teatro es una obra de arte total, no es solamente el texto, lo que se cuenta, la narrativa, no solamente es el signo lingüístico, contar una historia, sino que se trata de incluir en la puesta en escena todo lo posible porque esos lenguajes sean coherentes para construir esa obra total. El sonido, ya lo dije, el movimiento, el color, etc. Muy bien. Y Gordon Cray era tan exagerado, pero tan exagerado, que él decía, los actores y las actrices solamente son elementos escenográficos que se mueven, pero son parte de la escenografía. Las escenografías que tiene ese señor son absolutamente aplastantes. Los diseños que tiene él, es decir, si la escenografía de un Edipo Rey que él presentó era tan grande como esto, uno de los actores podría ser casi que tan pequeño como una moneda. Es decir, era una cosita por ahí así de grande en relación a la escenografía. Es decir, si este es el teatro así de inmenso, con toda la puesta en escena que él se inventa para el Edipo Rey, un actor es apenas esto, es de este tamaño con respecto a la tremenda escenografía, porque eran cosas absolutamente voluminosas que, como les digo, solo se podrían presentar en estadios o realmente en teatros absolutamente grandes. Muy bien. Pero por otro lado, el teatro burgués, más bien, pero por otro lado empieza a haber también una crisis enorme a nivel económico, social y político. ¿Por qué empieza a haber una crisis económica, social y política? Si lo podríamos pensar desde Marx, pero realmente el asunto tiene que ver con una crisis profunda de la burguesía, cuando se empiezan a generar otras nuevas clases sociales, y fundamentalmente me refiero al proletariado, a los trabajadores. Los trabajadores, como una capa social muy vulnerada, empiezan a tensionar realmente el poder de la burguesía, y eso significa que empiezan a sacudir la idea del héroe burgués, acomodado, tranquilo, que se sienta, que paga la entrada en el teatro y se sienta tranquilamente a ver el drama de Antígona, a ver el drama de Romeo y Julieta, etcétera, etcétera. Como que esas transformaciones que hay a nivel político y social en la Europa del siglo XIX, pues empiezan a generar también una serie de crisis en el concepto de héroe. Ya no es el héroe tradicional, es decir, ya Antígona tiene poco que decirle, digamos, al siglo XIX, ya Romeo y Julieta tienen poco que decirle a lo que está ocurriendo en el siglo XIX, y como que se empieza a requerir una nueva forma de drama, o más bien se empieza a sentir que la dramaturgia está en una crisis profunda y que necesita hablar de otras cosas. Y les pongo ahí un ejemplo maravilloso que todos ustedes conocen, todos nosotros conocemos, porque es una obra que amamos además profundamente, que se llama Casa de Muñecas. Pongo como ejemplo Casa de Muñecas porque es muy evidente. Ustedes se acuerdan que Casa de Muñecas es la historia de una mujer
que es una ama de casa normal y corriente, ¿sí? Es una señora muy bonita, burguesa, muy limpia, etcétera, que está por esa tradición patriarcal, está básicamente dedicada al cuidado de los niños y al cuidado del hogar y a tener la casa como una tacita de plata, y ella realmente es como una, ¿cómo decirlo?, como una porcelana más de la casa burguesa. En un momento empieza a tener un problema con su marido por un préstamo que ella hizo para salvarle la vida al marido, que tenía un problema de salud muy grave y que necesitaba recuperarse. Ella se compromete con un préstamo falsificando una firma. Pero en un momento esa falsificación, la persona a la cual ella le pidió prestado dinero se da cuenta que ella le hizo esa trampa de falsificar una firma y empieza a exigirle una serie de, ¿cómo es que se llama eso? Como a manipularla con ese asunto, como a chantajear, esa es la palabra, gracias George, a chantajearla. Esa situación hace que ella rompa con su marido. Y el marido le dice, mire, ¿sabe qué? Usted es la vergüenza, usted cómo va a poner en riesgo mi condición social, ¿qué pensará la gente? Que nosotros todos somos deshonestos, que somos gente deshonesta. Mire, nosotros no podemos separarnos porque eso sería la catástrofe social para mí. El medio en el que nosotros vivimos, este medio burgués tan acomodado, no podría, yo quedaría como un maldito. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: usted se va a quedar en la casa, encerrada en unos cuartos, ¿sí? Solo puede circular por unos lugares de la casa, no puede volver a tener ningún trato con los niños, porque no quiero que los niños aprendan la deshonestidad que usted tiene, que usted y su familia tienen, y de resto yo me encargo de absolutamente todo, de la educación de los niños, etcétera, 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 etcétera. Para ella esa situación es muy dura, y claro, en un momento el señor que la estaba chantajeando le envía la firma, el documento que tiene la firma falsificada, y le manda una nota por debajo de la puerta diciéndole: estimada señora Nora, yo le pido disculpas, estaba pasando por una situación económica y familiar muy dura, pero todo eso se superó, la deuda entre nosotros está saldada, aquí está el documento, usted puede romperlo y hacer con él lo que quiera, porque todo ya quedó absolutamente claro. Yo realmente le pido excusas porque cometí un error, usted es una mujer muy decente y yo no tenía por qué hacer eso, pero mi situación, créame, era muy vulnerable financieramente, y por eso me empujó a hacer eso. El marido encuentra la carta, la lee, coge el documento, lo rompe y le dice: Nora, perdóname, ya me di cuenta cómo fue la cosa, esto estaba muy claro, usted nunca ha sido deshonesta, yo le pido que me perdone, etcétera. Mire, le suplico que nos tranquilicemos y que ya resolvamos, que mejor pasemos la página. Y ella le dice: no, un momento. Esa situación fue la que develó qué clase de persona es usted. Y yo no quiero estar con una persona como usted. Yo quiero empezar a fabricar mi propia vida, porque justamente lo que me acabo de dar cuenta es que yo no quiero llevar un tipo de vida. Eso que estoy diciendo es súper importante, porque fíjense que implica una heroicidad distinta. Eso implica un relato distinto. Implica salir de ese canon burgués y empezar empieza a plantear otras búsquedas para los seres humanos de la contemporaneidad, que ya empezó a finales del siglo XIX, y es que nosotros tenemos que empezar a tratar de construir nuestra propia identidad, y esa identidad no se busca en la lógica de una familia burguesa adecuada a unos cánones sociales, políticos, religiosos, culturales, etc. Esa ruptura de Nora de algún modo se convierte en un personaje que es absolutamente determinante. Y les pongo el ejemplo no por Nora ni por la obra Casa de Muñecas, sino porque empezó ahí la forma dramática, empezó a fracturarse.
el maestro Peter Sondy, que está escrito ahí, que ustedes lo pueden encontrar, eso está publicado en internet, está el texto, que se llama La teoría del drama moderno. En la teoría del drama moderno, él señala justamente que se acabó esa idea de héroe, como Antígona, como Romeo y Julieta, como Macbeth, como el Rey Lear. Esos héroes ya no le dicen nada al mundo del siglo XIX, que tiene otras problemáticas. Acuérdense que ahí detrás de esas problemáticas está Freud, está Nietzsche, está Marx, está todo eso que les explicaba sobre el siglo XIX y la crisis de la representación de la ciencia, de la imagen que tenemos del mundo. Entonces fíjense que ya la forma dramática, ya esa forma dramática no nos sirve, ese héroe burgués ya no sirve, esa idea de familia ordenada, estructurada, etcétera, tampoco. Ahí hay una crisis profunda, y no es solamente una crisis de la forma dramática, sino, como les planteo, es una crisis realmente de la manera en cómo los seres humanos nos concebimos a nosotros mismos. Yo quiero insistir en eso, discúlpenme que sea tan enfático y como tan recalcitrante, pero yo quisiera señalar que el caso de Nora, pero no solamente esa obra, de varias obras que hay ahí muy importantes en el siglo XIX, son obras que de alguna manera rompen con esa idea de heroicidad, pero sobre todo lo que más interesa es que no es un asunto solo de la forma, ¿me entienden? No es solo que, es que había un tipo que se llama Ibsen y entonces quiso innovar y se inventó. No, es que el héroe ya estaba corroído, el ser humano de la época se estaba buscando otras cosas, tal cual nosotros nos estamos preguntando hoy. De alguna manera esas preguntas que se hicieron Ibsen, Chekhov, Strindberg, etcétera, son preguntas que todavía nosotros nos hacemos. Todavía nosotros nos hacemos preguntas muy duras sobre la identidad, sobre nuestra condición de género, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones empezaron a aparecer justamente a finales del siglo XIX. Entonces fíjense que, digamos que acá ya no hay ese interés por esa heroicidad, sino que es necesario transformarse. Y ahora hay otro problema, que también surge otro señor muy importante, que recomiendo muchísimo su lectura, que es Maurice Maeterlinck, porque él empieza a plantear un teatro sin acción. Antes que Beckett, 60 años antes que Beckett, Maeterlinck hizo una obra. Nosotros adoramos profundamente a Beckett. Es imposible pensar la teatralidad del siglo XIX sin Beckett, la poesía del siglo XIX sin Beckett. Pero 60, 70 años antes de eso, el maestro Maurice Maeterlinck se inventó un teatro sin acción. Imagínense eso, un teatro sin acción. ¿Qué significa actuar? Actuar es hacer. Pues un señor en finales del XIX se inventó una idea del teatro, que en el teatro no se actúa, en el teatro se espera. Y entonces es brutal, porque en una obra como Los Ciegos, los personajes lo que hacen es esperar, tal cual en Esperando a Godot 69 años después, imagínense. Pero es muy bello esa idea, porque digamos que eso ya empieza a romper, no solo ya se rompió con el héroe, pero ahora se rompió con la idea de acción. Miren, lo que pasa es que estas cosas a mí me enamoran profundamente y yo me emociono mucho. ¿Por qué? Porque es que siempre el héroe hace. ¿Sí? Macbeth mata al rey Duncan para adueñarse del trono. Los personajes hacen. Romeo se salta la tapia para ir a ver a Julieta, que es prohibida para él. Julieta se salta la tapia para ir a ver a Romeo y encontrarse con él y hacer el amor con él a pesar de su familia, ¿me entienden? Los personajes hacen cosas. Y nosotros tenemos a finales del siglo XIX un teatro donde no pasa nada, donde no se hace, un teatro donde se espera. Y la espera es tan intensa, tan dura, tan dolorosa y tan importante como la acción. Es brutal eso. Es decir, Edipo Rey mata a su padre y tiene que soportar una cantidad de cosas por la acción de haberlo matado. Se casa con su mamá, bueno, todas esas cosas
que pasan en Edipo Rey. En los personajes de Maeterlinck no hacen nada, solamente esperan. Y la espera es tan dura y es tan incierta que uno... Mira, es que me emocionó muchísimo porque yo digo, si nosotros ponemos en retrospectiva nuestra vida, se los juro que por lo menos el 90% de nuestra vida lo único que hemos hecho es esperar. Esperar algo que se nos va a presentar, esperar un amor que ojalá vuelva. No, mentira, yo ya encontré el amor y no necesito esperar a nadie. Pero la idea de la espera es profunda, ¿sí? Es una cosa que determina una hora nuestros días, la idea de la espera, la esperanza, etc. Muy bien, entonces bien. Aquí estos señores que empezaron a ver que había una crisis profunda de representación, empezaron a decir, estamos tan jodidos que ya no podemos seguir pensando en los géneros dramáticos, es decir, ya no podemos seguir esperando a solucionar, a ponerle parches, voy a decirlo de esa manera, como a ponerle parches al drama, para que podamos escribir obras de teatro que tienen inicio, nudo y desenlace. Una gente decía, sí, es que hay que restaurarlo. Otros decían, por ejemplo, Benedetto Croce, dice, esto lo que hay que hacer es acabarlo, seamos radicales. Ya no podemos seguir escribiendo obras a la manera aristotélica, inventémonos otra vaina, acabemos con los géneros dramáticos. Otro que es súper conservador dice, no, un momentico, aquí lo que hay es una crisis de la cultura. Un señor que se llama Steiger, que es alemán también, dice, no, hagamos lo contrario, devolvámonos a la forma dramática tradicional. Y otro va a plantear, no, espere un momentico, porque es que el teatro, como la pintura, como la escultura, como la arquitectura, son asuntos históricos, están atravesados por la historia, entonces dejémoslos evolucionar a ver hasta dónde llegan. Si algún día pues dejamos de escribir obras, pues dejamos de escribir obras, ¿qué carajo? Efectivamente eso fue lo que pasó en el siglo XX, la gente dejó de escribir obras, o dejó de pensar que el asunto era solucionar la trama. Entonces, queridos artistas contemporáneos, queridos colegas, cuando estén en un proceso de creación, no se preocupen por contar una trama. No hay ninguna necesidad de contar una historia. No es necesario, no tiene para nada sentido, digamos, con esa crisis que les acabo de presentar, no tiene ningún sentido intentar... Ay, qué maravilla. Sarito, ¿puedes repetir esa aseveración para los que están llegando? Para contextualizar un poco a los compañeros que acaban de llegar y que digo que me emocionan mucho estos asuntos, es porque a finales del siglo XIX, con toda esa crisis que yo les he planteado, que ya planteé en las otras sesiones, me interesaba mucho anotar que en un momento que el teatro ya no estaba diciendo nada y era necesario cambiar de héroe. Entonces puse como ejemplo Casa de Muñecas, porque en Casa de Muñecas ya hay una forma heroica que no tiene nada que ver ni con Macbeth, ni con el Rey Lear, ni con Antígona, ni con Edipo Rey, sino que esta heroína es una heroína que inclusive renuncia a sí misma. Eso es súper importante. Ella le dice a Kronstadt, le dice a su esposo, yo no puedo seguir viviendo con usted porque yo lo primero que tengo que hacer es encontrarme a mí misma, y necesito encontrarme a mí misma porque yo para mi papá era una muñequita, y para usted también soy una muñequita, un adorno más de la casa. A mí no me interesa abandonar a mis hijos, eso es súper importante. Abandonar la seguridad de un hogar burgués, a mí me interesa concentrarme en entender quién soy yo como ser humano. Por eso me voy de la casa. Entonces fíjense que ahí esa heroicidad es una heroicidad que nos mueve hoy profundamente, porque es una búsqueda de identidad. Todavía estamos en ese problema, tratando de buscarnos. Pero por otro lado les señalaba también que otra de las grandes características de esa crisis del siglo XIX en el teatro tiene que ver con una apuesta que hace el maestro Maurice Maeterlinck, 60 años, si no 70, por lo menos
sí, como 65 años antes de Beckett, ya plantea un teatro sin acción. Sin acción. Uno puede decir, pero ¿qué este man que está diciendo? Si el teatro es pura acción. Pues no, imagínense que hay gente que planteó a finales del siglo XIX que se puede hacer teatro sin acción. ¿Por qué? Pues porque el héroe ha cambiado, porque quizá es más doloroso, más que hacer, esperar. Y les decía a todos que quizá nosotros nos hemos gastado por lo menos el 90% de la vida esperando cosas, esperando, y la espera es tan angustiosa como la acción. Así como Macbeth hace, es decir, así como Macbeth mata a Duncan para quedarse con el reino de Escocia, así como Edipo mata, así como Antígona entierra al hermano, así como Medea mata a los... actúa, hace, incide en el mundo. Los personajes de Maeterlinck no, los personajes de Maeterlinck esperan, y la espera es quizá más angustiosa porque es un nuevo tipo de héroe, porque es una nueva forma dramática. A nosotros las personas que somos súper conservadoras como yo y que hacemos teatro súper conservador, eso nos duele mucho, pero tenemos que reconocerlo, que en un momento cambiaron los patrones, ya no se trata de inicio, nudo y desenlace, sino que se rompió la forma dramática. Y les decía que efectivamente esa crisis de la forma dramática se tradujo de una manera muy clara en que hubo posiciones encontradas. Decía, por ejemplo, aquí me devolví un poquito, no, ¿dónde estaba? No, ¿dónde está lo de Benedetto? Ah, sí, aquí está. Miren acá. Estaba Benedetto Croce que decía, aquí lo que hay que hacer es acabar con la forma dramática, rompamos eso ya no más. En cambio, Emilio Steiger decía, no, un momentico, ¿cómo que acabar la forma dramática? Lo que pasa es que ahorita todos estamos como medio corrompidos, la modernidad nos ha corrompido un poco, lo que hay que hacer es volver a los géneros dramáticos y volver a la forma dramática. Y otro como Hegel dice, no, espere un momentico porque esto se transforma históricamente. La pintura se ha transformado, la arquitectura se ha transformado, ¿por qué no se va a transformar? ¿Por qué no se va a transformar la forma dramática? ¿Por qué no se va a transformar el teatro? Y efectivamente fue lo que pasó. Ahí conecto con lo que me pidió Diego porque me devolví un poco. La idea es entonces que efectivamente lo que pasó es que no se puede detener la historia. No se puede detener la historia para tratar de volver a la forma dramática, sino lo importante es que ya aquí la ruptura es tan fuerte, pero tan fuerte, que efectivamente se abandonó la idea de que lo fundamental en el teatro o en las artes es contar una historia. Ya no se trata de eso. Y peor aún, esto es súper importante, peor aún cuando el arte tiene que romper con la mímesis, y no solamente el teatro. Esto es fundamental, queridos colegas. No es solamente el teatro, es que son las artes en general las que empiezan a romper con la idea de que el arte es reflejo de la realidad. Si usted tiene una cámara y con la cámara toma una foto, eso es mejor que una pintura. Si usted toma una foto y además la toma en movimiento como hace el cine, pues entonces ya el interés ni de la pintura ni de la escultura va a ser representar la figura humana. Hay que empezar a buscar otras formas, hay que empezar a tratar de decir otras cosas, porque no solamente los seres humanos hemos cambiado, el mundo ha cambiado, sino que la forma ya no puede seguir resistiendo quedarse intacta. Entonces fíjense que empieza a ocurrir un abandono profundo de la idea de literatura. Empieza a haber un abandono profundo del signo lingüístico, para decirlo de una manera súper radical. Las experiencias escénicas, teatrales del siglo XX abandonan de algún modo la literatura. Claro, eso duele, porque siempre los cambios duelen, por supuesto que duelen. Los abandonos duelen. Entonces, en esa lógica, abandonar algo que era un terreno súper cómodo, pues duele. Si yo tardé 40 años en aprender a pintar una mano, un ojo, un rostro, un retrato, pues me va a doler tener que abandonar eso y salir del caballete y salir de los mismos colores y empezar a pintar de otra manera, pues claro que duele. Entonces fíjense que, digamos que un abandono, o más bien,
esas rupturas que estoy tratando de plantear empezaron a sugerir otros asuntos. Una cosa súper importante. Una de las grandes transformaciones de la humanidad, si hay algo que transformó completamente la humanidad, es la imprenta. La imprenta transformó completamente la imagen que nosotros teníamos del mundo. Por supuesto, porque tener al alcance, es decir, la dimensión de lo que hizo Lutero, de la traducción de la Biblia a lengua vulgar, que la gente pudiera tener el texto bíblico en la mano, eso que uno lee por ahí, eso, uno no tiene ni idea de la ruptura y de la revolución que eso significó, porque era poner a Dios al alcance de la mano de cualquiera, que usted lo pudiera comprar. Eso, señoras y señores, transformó profundamente la relación que nosotros tenemos con el mundo. La idea de lo escrito, de tener el escrito, es fundamental. Pero con las tecnologías de la información volvió a cambiar la imagen que nosotros tenemos del mundo, la simultaneidad, el movimiento, la idea de que yo pueda hablar con alguien ahorita simultáneamente que está en Estados Unidos y yo pueda hacer una videoconferencia. Eso también cambió la percepción que nosotros tenemos del tiempo y del espacio. Voy a decir una cosa que los va a aterrar, pero que es importantísima. Nosotros como artistas escénicos siempre defendemos la presencia, la idea de estar al frente del espectador. El problema es que con las tecnologías de la información, una de las cosas que más se altera justamente es la noción de espacio y de simultaneidad. Duele como un putas. Por ejemplo, me acuerdo de todo el tema de la pandemia, duele profundamente la idea de que no pueda encontrarme con mis espectadores aquí en la presencia. Duele muchísimo. Claro, pero las tecnologías de la información superaron el tiempo y el espacio. Entonces aquí hay un asunto, una discusión violenta que dar, y eso transforma la teatralidad. Claro que la transforma. Duele, claro que duele. Es muy doloroso que yo digo, ¿cómo me puedo inventar un dispositivo donde yo juegue con esas nociones plásticas, ojo con lo que estoy diciendo, con esa plasticidad del tiempo y del espacio? Que la otra vez hubo una discusión en este laboratorio que fue muy bonita, ¿no? Decía los muchachos de Kegua presentaron el ejercicio y decía Iván, pero hay muchas de esas formas que ya hemos visto y que ya hemos transitado por ellas. Y decía, la respuesta un poco de Alfredo fue muy interesante porque él decía, pues uno tiene derecho a romper, pero también a reafirmar cosas. Claro. Y yo lo que creo también es que hay una discusión en cuanto al tiempo y el espacio y las nuevas tecnologías, y es por ejemplo la idea, o que está dentro de ellas, y es por ejemplo la idea de tener un cuerpo que está cada vez más lejano del mundo, por ejemplo, ¿sí? Que está cada vez con el mundo más hacia allá, más afuera de él mismo, y ni siquiera tiene posibilidad de encarnarlo. Y hay muchas teatralidades que también reafirman la posibilidad de una teatralidad así, presente, así en vivo y en directo, en contra de ello. Claro, lo que sí me parece que es súper importante esta discusión que tuvieron, y que me parece que es una discusión que nosotros, los artistas escénicos, vamos a seguir dando, es lo siguiente. Colegas, no depende de la no depende de la moda, no depende de la forma, que sus obras encuentren la forma que necesitan, pero no traten de ajustar su obra a formas de la moda. Es decir, no se trata de poner un televisor en escena, no se trata de eso. Si se necesita, pues se necesita, porque a usted le parece que, digamos, si usted quiere cuestionar profundamente la idea de los medios masivos de comunicación y requiere un televisor, pues monte el televisor, pero que sea una respuesta a una pregunta que usted se está haciendo, no es solamente un asunto de moda.
Miren, en Colombia hace 25, 30 años, cuando empezaron a ocurrir movimientos así, uno veía y las obras eran exitosísimas, además porque siempre ha existido en el gremio teatral colombiano las sociedades del mutuo elogio. Entonces, claro, alguien iba a ver una obra de un colega y el colega metía un televisor y era súper aplaudido. Y el que tenía la suficiente plata, no para meter uno, no para meter 10, era más aplaudido. Pero era una moda, porque no... O lo mismo de hacer circuitos cerrados, de hacer circuitos cerrados en escena. Eso hace 30 años era... Ustedes no se imaginan, o sea, la gente tenía hasta orgasmos viendo eso, porque era como una cosa que era increíble, que digamos, su merced Dieguito está actuando el Rey Lear, puede ser el texto más tradicional del mundo, pero hay alguien que lo está persiguiendo con una cámara y lo proyecta a los televisores. Eso era como de no creer, ¿sí me entienden? Es algo como, uy, puta, estos manes sí es que están en la vanguardia. Así el texto fuera el mismo, el tradicional, etcétera, pareciera que esa construcción estaba planteando algo nuevo, pero de fondo no había ninguna pregunta sobre la identidad, sobre la condición humana, sobre el género, sobre la contemporaneidad. No había ninguna pregunta, era el mismo texto y solamente era el artilugio de poner en escena un televisor. Ok. Entonces, fíjense que, digamos que aquí hay una serie de cosas que se van a reformular. A mí no me gusta mucho la palabra postdramático, no me gusta mucho, tengo que reconocerlo, no me parece adecuada, no me parece para nada adecuada, porque es definir algo o intentar definir algo desde lo que ya no es, ¿entienden? Porque lo postdramático está anclado de todas maneras a la forma dramática. No, es que los creadores abandonaron el drama, abandonaron la literatura, abandonaron al héroe, abandonaron la acción, abandonaron esas formas de conflicto que ya no se traducen en el inicio, nudo y desenlace de la forma dramática aristotélica. Entonces, bien, aquí empezaron a aparecer otras cosas que me parece importante introducirlas. Por ejemplo, la idea de la imagen. Entonces, claro, ya no se trata de la palabra, sino se trata de la imagen. Entonces, por supuesto que el concepto de imagen es un concepto denso, es un concepto complicado, porque no es el signo escénico, sino lo que les decía, no es el signo lingüístico, sino es el signo escénico. Entonces, por supuesto, claro, la palabra solita, ya solita la palabra, ya no convoca tanto como convoca una imagen, y la imagen tiene movimiento, sonido, color, etc. Entonces fíjense que claro, la contundencia del signo escénico es mucho mayor que la contundencia de la palabra. En un momento la palabra era lo más contundente, después no. Después la palabra ya perdió esa contundencia, porque el signo escénico le ganó la pelea. Le ganó la pelea porque ahora se puede traducir, la palabra se puede traducir, o más bien como expandir, con movimiento, con sonido, con color, con maquillajes, con vestuario, con una serie de cosas que amplían la palabra. Claro, si eso no fuera así, pues uno lo que hacía en los teatros es repartirle a todo el mundo las fotocopias de la obra y más bien nos sentamos a leer. Pero el teatro, ya ustedes lo saben, no es eso. El signo escénico es mucho más denso, mucho más complejo. Entonces hay una transformación, o si ustedes quieren un desarrollo, como quieran llamarlo, del logos a la imagen, de la palabra a la imagen. Otra cosa que es súper fuerte, digamos, es la idea de la materialidad. Ya esto es una cosa como un poco densa, pero ya la voy a tratar de desarrollar, porque hay un abandono. Cuando se abandona la trama, se abandona la noción de héroe, así nos arda, así nos duela, también hay un abandono de la noción de personaje. Entonces, claro, si yo abandono la trama y abandono la ficcionalidad, pues también tengo que abandonar de alguna manera la noción de personaje, y eso también es un poco doloroso. Claro,
Esto del signo escénico ya lo planteé. Ahorita voy a plantear una cosa sobre la presencia. Todos estos puntos que están acá los voy a desarrollar un poco. Bueno, ya planteé lo del signo escénico y quiero plantearles esto, entonces, que es un poco conectado con lo del signo escénico, y es que la teatralidad empieza a ser buscada fuera de la literatura. Es decir, el teatro no es para representar solamente textos literarios. Aquí hay unas búsquedas que plantean otras materialidades, otras dinámicas, otras lógicas, tanto que el maestro Tadeusz Kantor empieza a plantear que efectivamente el teatro no se ve con los ojos, el teatro se ve con el cuerpo entero, porque usted lo que hace es participar de una experiencia totalizante, de una experiencia totalizadora. Tengo que avanzar un poquito porque como arrancamos un poquito tarde, voy a plantear acá, voy a irme hasta acá. Entonces, ya no se toma la idea del teatro, de la escena, con la idea de representar un personaje, sino que la sola presencia del ejecutante, del que está ahí parado, que es muy difícil ahora seguir llamando actor o actriz, porque actor o actriz, claro, si yo digo actor o actriz, pues lo estaría enganchando a la idea de representación, de trama, de fábula, de héroe, de arco del personaje. Entonces, por supuesto, aquí hay que empezar a valorar la presencia como presente. Esto es súper importante porque esto transforma también la noción que nosotros tenemos de drama. Y la presencia, a mí me parece que eso es una cosa súper contundente, porque el solo hecho de poner a alguien en el espacio, sea el cuerpo que sea, o sea el objeto que sea, inmediatamente ya genera una construcción de signo que es suficientemente fuerte. ¿Qué pase con él? ¿Qué pase con ella? ¿Qué pase con ese objeto? Pues es otro problema, pero digo que es súper importante tomarlo presente como presencia. Ya, mejor dicho, el tipo se para ahí o la mujer se para ahí y no tiene que representar un personaje, porque su propio peso nos da una presencialidad y desde ahí se puede construir toda una obra, todo un material escénico desde la sola presencia. Hay un ejemplo que día contábamos con Diego y con Jorge, yo no me acuerdo quién es. Estábamos ahí, yo tengo ese texto se consigue en internet, es un texto muy bonito, de un actor que se para frente al público, y como yo pararme frente a ustedes y decirles: ¿ustedes por qué me están mirando a mí si lo que está chévere es lo que está pasando acá? Miren, este man le va a pegar a esta vieja. ¿Ustedes por qué me siguen mirando a mí si lo importante está pasando es aquí al lado? La obra se llama Aquí al lado, que es una obra de Sanchís Sinisterra. Échenle una mirada, es una obra de 2 páginas, pero eso es una cosa absolutamente preciosa, porque el tipo cuenta, pues todavía ahí se cuenta, digamos, una historia, pero no una historia que le pasa a él, sino una historia que está pasando en un sitio donde ustedes no pueden mirar. ¿Por qué me siguen mirando a mí si lo interesante está pasando aquí al otro lado? Y es bonito, digamos, porque justamente eso, el tipo tiene una presencia tan fuerte que inclusive el público acepta como que él les narre algo que no le pasó a él ni que le va a pasar a él, sino que está pasando al otro lado, imagínense. Esos juegos, pues lo que hacen es ratificar la fortaleza de la presencia sin representar. El tipo puede estar con esta ropa, es decir, no tiene que ser un personaje, es alguien que está contando que ahí está pasando algo que es súper increíble, que ustedes no se imaginan lo que está pasando, porque no quieren mirar para allá, deberían correrse y mirar para allá, porque allá sí es que está pasando algo interesante, no acá. Okay. Otra cosa que es súper importante, que toca mucho por el problema ya de la guerra en el siglo XX, de las 2 guerras del XX, digamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues que la gente también abandonó la idea de representar lo bello. O sea, ¿qué de bello puede tener representar la guerra? O la crisis de identidad, o la espera. Eso no tiene nada de bello.
Entonces fíjense que eso también es súper importante porque las vanguardias sobre todo empezaron a abandonar la idea o a sacudir profundamente la idea de representar algo bello. Y yo creo que ustedes están metidos en esa camisa de 11 varas. La muerte no es nada bella. ¿Sí? Un asesinato, un cuerpo en una bolsa desmembrado, ¿qué tiene de bello? Entonces fíjense que es muy fuerte y muy interesante para el arte ese momento en que las vanguardias empiezan a cuestionar qué es lo bello y qué es lo feo en el arte. Eso es una de las discusiones, es una discusión enorme. Acuérdense que el maestro Umberto Eco tiene un texto determinante, absolutamente determinante sobre la historia de la fealdad en el arte. Efectivamente, porque es muy conmovedora también la fealdad, es decir, ¿quién dijo que yo pueda construir un relato sobre lo bello a partir de un campo de concentración o de un desmembramiento? O de que un tipo le tire ácido en la cara a una mujer. Ahí qué de bello se puede construir, porque fíjense que hay de alguna manera, así nos duela, hay que abandonar, o si no abandonar, por lo menos tensionar más bien. No quisiera, me parece muy importante lo que dijo Jorge, no se trata tampoco de abandonar radicalmente, usted abandona hasta donde quiere. Si usted dice, no voy a partir de una obra, por ejemplo, no voy a partir de la Antígona de Sófocles, pero me interesa el personaje de Antígona. Qué interesante. O me interesa el personaje de Ismena. Yo no sé por qué nunca hemos hecho una obra sobre Ismena, si la posición de Ismena también es una posición tremenda, importantísima, y nosotros nunca hemos estudiado por qué hay personas. Es lo mismo que pasó con el plebiscito. Uno dice, puta, si se trataba de votar sí a la guerra o no a la guerra, ¿por qué unos votaron sí? Eso es interesante preguntárselo. Lo mismo en el drama de Antígona e Ismene. Ahí hay una postura de cada una de las dos y nosotros como que siempre defendemos la posición claro, porque tenemos una imagen muy melodramática de Antígona, pues como la pobrecita, la niña de 14 años que quiere enterrar a su pobre hermano, y la otra dice, no, yo no quiero meterme en ese problema, yo no quiero morir, no me interesa morir. Fíjense que uno también podría hacer una obra a partir de Ismena, no de la obra, sino del personaje. Me interesa hacer relato de ese personaje. Entonces lo que dice Jorge me parece que es súper contundente. Yo abandono lo que quiero abandonar y acojo lo que quiero acoger. Eso depende de mí. Y eso determinará también el dispositivo posible que yo quiera usar. Ok, no hay que olvidar que ya estamos atravesados fuertemente por el cine, por la fotografía, y eso también es un recurso narrativo. Es decir, yo puedo construir, narrar a partir de esos elementos también. Lo más interesante de haber perdido la idea de que el teatro es una representación de la literatura es que yo puedo empezar a engancharlo con otras artes, y ya lo veremos más adelante que hay múltiples disciplinas que uno puede enganchar ahí. Hay cualquier cantidad de experiencias artísticas interdisciplinares, multidisciplinares, que empezaron a buscar posibilidades expresivas en otra cosa. Entonces, en vez de que el actor diga el texto, pues lo proyecto o lo escribo en un chat. Eso también puede ser interesante. Yo he visto, nosotros una vez hicimos una obra con el colectivo de Occidente, hicimos una obra donde los textos no nos los decíamos, sino solamente chateábamos en una sala de chat. Eso fue hace cuántos años, 90 y pico de años, en una sala de chat de que era en Messenger, ¿no era en Messenger? En la casa del teatro. Exacto. Entonces, claro, lo que hacíamos era que los personajes lo que hacían era chatearse los textos. Y eso también puede ser una forma de construir teatralidad. Ok. Ya les decía que la fotografía y el cine ponen en crisis la pintura, la escultura y el teatro. Así como en música, igualito que en la música. En la música también empezaron a haber maneras de construir armonía que rompían completamente la tradición tonal de la música. Entonces el gran maestro Johann Sebastian Bach, que es el equivalente a Aristóteles en términos, en el teatro el que dictó la norma fue Aristóteles. Orden inicial, suceso de partida, conflicto, suceso principal, nuevo orden. Eso fue Aristóteles.
Pero el que se inventó la estructura armónica occidental fue realmente Johann Sebastian Bach, el arte de la fuga, la polifonía, etcétera. Eso se lo inventó Bach. Pero la gente en el siglo XIX dijimos, dijeron, no más Bach. Aquí hay que inventarse otras maneras de narrar en música. Y se inventaron el serialismo, el dodecafonismo, la atonalidad. Claro, si tú utilizas mi bemol mayor, pues toda la composición de toda la orquesta tiene que ser en mi bemol mayor para que eso suene más o menos armónico. Pero los músicos del siglo XIX, de comienzos del XX, dijeron no más, un momentico que aquí vamos a romper con esto. Si usted quiere pasar del mi bemol mayor al mi bemol menor, pues hagámoslo, o pasemos a la menor, o pasemos a ver qué pasa, a ver qué suena, eso debe sonar algo. Y efectivamente eso hicieron, y esas búsquedas fueron absolutamente determinantes porque nos plantearon otras formas de narrar, otras formas de escuchar música también. Ok, no, esto me lo voy a saltar porque ya hablamos del absurdo. Y quiero llegar acá. ¿Dónde está? Acá. Abandonos y separaciones. Coloqué la palabra abandono porque el abandono duele. Cuando a uno lo abandonan, duele. Cuando uno abandona. Y cuando uno abandona, también duele. Pero también cuando uno se separa. Y puse la palabra con toda la sevicia, puse la palabra, porque además cuando uno se separa, duele muchísimo. Y una de las cosas de las que uno o siente el abandono, o abandona, o se separa, tiene que ver con la trama. Efectivamente, sí, doloroso y todo, pero el teatro ya no necesita, o no necesariamente tiene que estar anclado a la trama. Yo digo el teatro, pero también me refiero a la novela, me refiero al cuento, me refiero al cine. Hay cine que no tiene trama. Se acaba de morir la semana pasada un maestro de eso, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard hacía cine sin trama desde los años 60. Desde 1960, 1970, el nacimiento de la Nouvelle Vague, él se empezó a inventar un cine que no contaba nada, o un cine que no tenía trama. Era rarísimo, pero era absolutamente conmovedor. Hay una película que es absolutamente preciosa, que es el descuartizamiento total de la narración cinematográfica, que es Nuestra Música. Échenle una mirada a Nuestra Música de Jean-Luc Godard y se van a dar cuenta. Es un juego absolutamente brutal con las formas narrativas, con la puesta en escena, con la cámara, con la escritura de guión. Es un juego brutal, muy interesante, donde hay un abandono de la trama. Otra cosa que también es muy fuerte, la idea de que todo tiene que tener un fundamento tético, es decir, todo debe constituir una tesis, no necesariamente. ¿A qué me refiero con que todo debe constituir una tesis? Me estoy refiriendo básicamente a que el teatro o la obra no necesariamente deben enseñar nada. Probablemente es muy interesante cuestionar cosas, pero no necesariamente tener como un credo que usted debe enseñarle a la gente. Sobre todo, esto tiene que ver con un sacudir el teatro político. Duele, y aquí en Colombia duele muchísimo más porque casi todos nosotros hemos hecho teatro político, teatro de denuncia. Entonces, claro, esto es muy fuerte porque no necesariamente usted tiene que enseñarle algo. Los buenos son estos y los malos son estos. No necesariamente. Hay un abandono también de la idea del teatro o del arte como una tesis. Eso es. Ok. Otra cosa, es un riesgo y duele, por eso es que es abandono o separación. Hay que abandonar la coherencia.
no necesariamente. Miren que esto es tan interesante que en pintura es muy evidente con la noción de collage, por ejemplo, de ensamble. ¿Sí? Los pintores, los artistas plásticos dieron paso sobre eso antes que nosotros. Ellos empezaron a ensamblar cosas, a pegar una cosa con otra que parece no funcionar muy bien. Entonces fíjense que también hay que perderle el miedo, o digamos no perderle el miedo, sino que por supuesto una de los posibles abandonos o de las posibles separaciones es la idea de coherencia. Otra noción importante, la idea de mantener un orden. ¿Cuál es el orden? Claro, como les digo, en el teatro dramático, orden inicial, suceso de partida, conflicto, suceso principal, nuevo orden. Pues abandonar la trama también implica abandonar el orden. Y esto es muy importante, esto es súper importante. No necesariamente abandonar el orden dramático no significa que tú como creador no le propongas a eso un orden. Claro, tú ordenas cosas. Eso es muy bello además, porque tú dices, oiga, qué interesante. Estaba pensando en la noción de puzzle, de, ¿cómo se llama? La noción de rompecabezas. Pues muy chévere, porque la obra puede ser un rompecabezas donde usted dice y se arriesga, oye, ¿y qué tal si mañana presentamos esto con otro orden? Es más, ha habido todos los experimentos posibles. Incluso hubo en Colombia una vez una novela que era interactiva y los espectadores podían votar el final, pero les voy a contar, me acabo de acordar de una anécdota que es maravillosa. La primera se llamaba Leche. Sí. ¿Ustedes nunca vieron Leche? Sí, Sí, claro, viejo. Algo pasó. Claro que lo vi. Se desconectó. Sí, ya. no hay extensión. Uy, ahorita eso va a ser terrible porque va a abrir todas las páginas. ¿Qué pasó? Que sí que se me apagó el... Pero bueno, cuéntala inmediatamente. Bueno, les cuento la anécdota mientras tanto, que es bellísima. Una de las obras más hermosas que se ha escrito en Colombia y súper evocadora, además porque la figura era una mujer, era justamente la Pola, Policarpa Salabarrieta. Y yo no sé si ustedes leyeron eso con Pradita. Prada es un hombre que ama profundamente esa obra, pero detrás de esa obra hay una anécdota absolutamente hermosa. Porque ustedes saben que el final de Policarpa es que a la vieja la fusilan. La obra se estrenó en el Colón. Y cómo no, que iban a fusilar a esta mujer y la gente se levantó y destruyó el hijo de puta teatro. Como no pueden fusilar a la Pola, porque si la fusilan quemamos el teatro. Les tocó cambiar el final. Ahí en escena les tocó cambiar el final. Fue buenísimo porque estamos hablando de una obra de hace más de 70 años. O sea, es una cosa de locos. Efectivamente, tuvieron que cambiar. Ahí en el estreno tuvieron que cambiarle el final a la obra. Y si no, los espectadores hubieran quemado el teatro. Ahorita este es un gallo porque como se apagó, abre todos los archivos que tenía abiertos para recuperarlos y esto va a ser...
Esa es la reivindicación. Ahí ya es archivo recuperado 1. Tengo mucho. Ok, creo que estábamos acá. Bueno, otra cosa que es súper importante, y ustedes se acuerdan que dentro del planteamiento aristotélico, una cosa que es determinada, bueno, entonces estaba hablando de lo del orden, que me parece clave, y es que experimentos con el orden se han hecho muchos. Yo les propongo también, o les pongo a manera de ejemplo, una película durísima además, pero que tiene mucho que ver con eso. Ustedes la conocen, se llama Irreversible. Irreversible es una película que está contada al revés. Entonces es interesante porque justamente la trama, se puede conservar la trama, miren lo interesante, conservan la trama, pero la idea es que ponen los acontecimientos en un orden que no es un orden, digamos, no es el orden lineal de los sucesos, sino que está rota la estructura lineal del tiempo y del espacio. Entonces la narración se vuelve otra cosa. Creo que pasa lo mismo con la de Amnesia. ¿Cómo es que se llama la? Memento, exacto, con Memento. También en Memento pasa. Y me recomendaron, yo no la he visto, yo no he visto esa película, me dicen que es bellísima, que se llama Fragmentado. ¿Han visto Fragmentado? Es una película maravillosa y que también el relato justamente es un relato que está alterado. El actor es un putas porque hace como 13 personalidades diferentes. Okay. Bueno, otra cosa que se abandona aquí es la idea de causalidad. Esto me parece que es clave. Ya casi voy a cerrar. Pero entonces quiero contarles que una de las rupturas profundas que hay aquí es la idea de causalidad. ¿Por qué? Porque en el teatro aristotélico es súper importante la idea de causalidad. Un suceso causa otro. Que haya peste implica que Edipo mande a Creón a buscar la causa, etcétera, 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 etcétera. Entonces el principio de causalidad siempre es importante en la narración teatral tradicional. Pero en las obras contemporáneas nosotros alteramos la causalidad, porque si nosotros yuxtaponemos cosas, pues cómo encontrarle causalidad a lo que está yuxtapuesto, es decir, a lo que está como en un collage o como en un ensamblaje. No es cómo le encuentras tú esa causalidad posible a eso, no hay posibilidad, hay que renunciar a ella también. Lo que ya les decía, hay que renunciar a la idea de ilusión. No intentamos dar una ilusión de realidad, porque ya el asunto no es representar no es que el arte representa la vida o representa la realidad, o fotografía la realidad, o es un espejo de la realidad. No necesariamente. Entonces esa idea de ilusión también desaparece de las artes escénicas contemporáneas. Y otra cosa que desaparece es la noción de psicología, el personaje psicológico, eso que nos enseñaron a nosotros en la escuela con el tema del subtexto, que es más importante que el texto, y esos dilemas psicológicos de, de Treplev, etcétera, pues eso ya desapareció del teatro. El personaje ya, si se rompe la noción de personaje, la noción de psicología también pues desaparece. Adopciones, cosas que uno puede adoptar. Esta diapositiva se conecta fuertemente con la anterior. Pues si nos toca adoptar el caos, pues lo adoptamos, no pasa nada. Pues si tenemos que meter a la casa el caos, pues lo metemos un poquito a ver qué pasa. También pues de pronto pasa algo importante. Y aquí hay una cosa que me tengo que detener un momentico, que es importante, y es la emancipación del público. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando yo le digo al público A y el público me entiende A, de alguna manera los estudiosos del asunto dicen que ahí también
hay un menosprecio, si ustedes quieren, jerárquico por el público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo rompo el orden, pues pongo al público a trabajar. ¿En qué sentido? En que pongo al público a pensar, oiga, ¿y este man qué es lo que está tratando de decir con esto? Y ahora esta escena, ¿qué significa? ¿Y por qué etcétera? Yo les había puesto un ejemplo, creo, hace unos días con las obras de arte abstracto. Claro, cuando uno ve una pintura de Kandinsky o de Klee o de Mondrian o de cualquiera de estos pintores de la modernidad posteriores al siglo XIX, como que le ponen a uno unas cosas ahí, uno como que trata de descifrar, uno se vuelve más activo porque trata de descifrar qué será lo que le están tratando de decir. Claro, eso exige de alguna manera emancipar al público y proponerle al público que él también tiene algo que decir cuando completa la obra. Cuando él se inventa, como que, no, es que claro, es que este mató a este, o pareciera que es, pero que como que es el sobrino, no sé, como que el público también se haga una trama, eso es importantísimo. Y fíjense que eso es importante porque empieza a determinar que la dramaturgia no es solo la del dramaturgo, sino que hay una dramaturgia cruzada no jerárquica. ¿Por qué coloqué dramaturgia cruzada no jerárquica? Porque empieza a haber una dramaturgia de la luz, una dramaturgia del espacio, una dramaturgia del movimiento, una dramaturgia, no sé, del color, pero también una dramaturgia del actor, de la actriz, del ejecutante, y una dramaturgia también, por supuesto, del espectador, porque el espectador empieza a tratar de armar la trama de qué es lo que me quieren decir, de qué me están hablando. Ya les decía, pues el collage es una alternativa. Bueno, y no son jerárquicas. ¿Por qué? Porque no necesariamente una es preponderante sobre la otra. Eso es súper importante. Ser director contemporáneo de teatro es muy jodido. Es muy jodido. ¿Por qué? Porque uno sabe que yo no soy, pues intento en Occidente todo el tiempo, como yo no soy el que manda, los que mandan son los actores. Y en ese sentido no hay una posición jerárquica de que es que este man es el que más sabe, sino que todos construyen imágenes, construyen luces, construyen ambientes, atmósferas, imágenes que a veces son más sorprendentes del ejercicio que yo puse. Y eso es muy interesante porque todos somos creadores. Esta semana pasó una cosa muy bonita con lo de la luz. Nosotros tenemos una obra tradicional, digamos, que se llama La Noche, y ocurrió una cosa muy especial. Es que John, que es la persona que siempre nos hace los diseños de luces, está en escena. Entonces se ocupó de la luz otra persona, y esa persona le dio otro carácter a la iluminación y a la obra con su trabajo como creadora, y es muy bonito. Porque fíjense que empiezan a aparecer formas de la creación que enriquecen las obras, y no necesariamente todo tiene que estar el control del director. Es que el director debe saberlo todo. No, uno también está lleno de dudas, de ambigüedades, de cosas inconclusas, pues porque uno no tiene que responder por todo. Antes sí. Ustedes no se imaginan los directores de los años 40, 50, en Estados Unidos llevaban planos de todo, de la escenografía, del movimiento. Este actor se mueve de aquí a aquí, esto se mueve de acá a acá, tal, todo, incluso con medidas. En el mundo contemporáneo no, porque uno sabe que todos están construyendo dramaturgia, los actores, las actrices, el iluminador, etcétera, todo el mundo está construyendo dramaturgias, entonces no necesariamente son jerárquicas. Ojo. El collage, ya lo decía, la distorsión, no hay que tener miedo a la distorsión, a que la cosa suene raro, a que no necesariamente sea agradable al oído. Ya les había hablado un poco de la fealdad. Otra cosa, la idea de simultaneidad. Siempre a uno le enseñaban en la escuela, pero es que si usted pone dos acciones simultáneas, eso no se va a entender, ¿a qué le va a dar relieve? Y uno, ¿por qué no? Ahora puede haber 4 o 5 cosas simultáneas en el escenario, y es interesante que haya esa simultaneidad.
Otra cosa que planteó Jorge, que me parece clave acá, es que el cuerpo del actor o de la actriz o del ejecutante empieza a ser valorado también de otra forma. ¿Por qué es tan importante eso? Porque fíjense que empiezan a aparecer en escena cuerpos que pareciera no ser adecuados para el teatro. Pongo como ejemplo, hay un ejemplo absolutamente famoso de eso, de Romeo Castellucci, cuando puso en escena a Julio César, hace una versión de Julio César, donde el actor tiene una traqueotomía, entonces él no habla por la boca, sino por un hueco que tiene aquí. Era terrible porque uno dice, pues un Julio César de Shakespeare hablado por una persona que no habla es rarísimo. Pero era muy interesante un Julio César mudo, un Julio César con una traqueotomía, es una cosa pero magistral. Entonces fíjense que los cuerpos empiezan a tener un valor, no por la capacidad de representar un personaje, sino el valor autónomo y propio del cuerpo que se está poniendo en escena. Lo mismo empezar a utilizar personajes gordísimos, pero naturalmente gordos, o completamente, extremadamente delgados, como hizo también Castellucci, que sacó o rescató más bien a un hombre de un campo de concentración y lo pone en escena y es un hombre absolutamente delgado, casi solo los puros huesos. Ok, hay una cosa que me parece clave, que es tratar los elementos teatrales como una materia. Ustedes se acuerdan que el primero que planteó eso fue Heiner Müller, cuando habla de que todas las cosas en teatro son materias posibles, son materiales. Por eso habla de medea material, es decir, es un texto que es un material y usted lo pone como quiera, y si le quiere cortar, córtelo, y si le quiere meter una canción, pues métale la canción, porque el texto es como un material que usted pone ahí para tejerlo, transformarlo como usted quiera. Entonces no hay que perder la idea de que eso también es una posibilidad. El teatro es una materia que puede ser transformada para donde usted quiera. Y otra cosa final que quiero señalar antes de mostrar algunos dispositivos, que son las irrupciones en lo real, las irrupciones de lo real. Esto también es otra cosa clave. El ejemplo más maravilloso de eso fue una experiencia de un colectivo teatral en 1994 que se llama voy a tomar agua mientras me acuerdo. Ruanda 94. Los manes hicieron una obra, bueno, en el 94 en Ruanda hay una masacre, ustedes saben, el enfrentamiento de dos tribus de negros que peleaban por quién era más negro que el otro. Pero fue una cosa terrible, ustedes no se imaginan lo doloroso que fue eso, porque se mataban a machete, era una cosa brutal, y ambos eran negros, pero ellos decían que eran dos etnias, los Hutu y los Tutsis, y eran igual de negros, africanos, y se mataron los unos a los otros porque unos se creían mejores que los otros, y eran dos tribus de negros que cohabitaban Ruanda. Pero digamos que se empezaron a generar toda una serie de informaciones terribles a través de la radio, fue una cosa brutal, y todo se movilizó, fue a través de la radio, y estas personas terminan masacrándose, no se imaginan, eso fue un genocidio brutal de una raza completa, entre negros, que se llamó Ruanda 94. Lo que hace este grupo, entonces claro, como se estaban matando y asesinando gente, alguna gente se logró escapar porque Ruanda era colonia francesa, entonces ellos hablaban francés, algunos escaparon a Francia. Estos manes del colectivo Ruanda 94 lo que hicieron fue hacer una obra sobre la masacre, sobre el genocidio, y había personajes narrando en vivo y en presente sus testimonios. Esas irrupciones de lo real son muy fuertes. Hay mucha gente que ha empezado a utilizar eso como recurso narrativo. En Colombia hay ejemplos magníficos de eso en Mapa Teatro. Mapa Teatro ha usado varias veces ese recurso
de inclusive traer víctimas del conflicto, ir a las regiones y traer gente para, digamos que en escena cuentan, testimonian un poco, hacen el juego con el testimonio. O sea, esas irrupciones de lo real en la escena son muy interesantes porque es una manera también de, si nos devolvemos a la diapositiva anterior, de abandonar la ficción. Voy a nombrar algunos dispositivos que pueden ser posibles, que pueden ser alternativas. Hace 8 días se presentó, este fin de semana que pasó, al fin de semana pasado, se presentó una obra que se llamaba un performance ponencia, o una ponencia performática. ¿Por qué yo le preguntaba a ella por qué tú lo denominas así? Que ¿por qué denominas a esa obra ponencia performática? Y sobre todo le pregunté por qué, digamos que ya hay una historia del término ensayo escénico, ¿sí? ¿A qué se refiere a qué se refiere esa idea de ensayo escénico? Claro, se refiere a que hay autores que intentan proponer una tesis y argumentos posibles para defender la tesis. El caso más bello de eso, si quieren escarbarlo en internet, se llama Rimini Protocol. Rimini Protocol es un grupo alemán absolutamente interesante que ha venido desarrollando esa noción de cuando ustedes se acuerdan cuando a uno lo ponen a escribir un ensayo, que uno parte como de una tesis o de defender una tesis. Lo más interesante es presentar el argumento y el contraargumento. Si ustedes miran un poco, parece mucho teatro documental. Eso, digamos que me parece clave eso, porque está muy cercano al teatro documental. Lo que hace el Rimini Protocol es un poco teatro documental, donde ellos presentan un material y ese material es tan diverso que puede ser entendido de una manera o de otra y ellos lo hacen evidente, ¿sí? Es decir, ellos presentan el argumento y el contraargumento de los materiales. Es muy funcional para una obra como Ruanda 94, que les acabo de poner de ejemplo. Es muy funcional porque es interesante entender cuáles eran las razones de la tribu de Tutsi para matar a los Hutus y cuáles eran las razones de los Hutus para matar a los Tutsi. Entonces fíjense que era una cosa muy interesante porque se puede poner en tensión dos argumentaciones de un mismo evento. Les pongo otro ejemplo con un libro precioso de Virginia Woolf. Ese texto es muy bello porque narra el mismo acontecimiento desde 6 versiones distintas. Pues más fácil. La novela, la película, Las Horas, donde Las Horas, que actúa Meryl Streep, Nicole Kidman, es bellísima. Por favor, véanla, Las Horas, porque es una narración sobre el material de Virginia Woolf contado desde diferentes versiones de la novela de la señora Dalloway, gracias. Ay, tan bello. Exacto, de la señora Dalloway. Entonces, bueno, otra cosa, ya los decía, es la naturaleza multimedial del teatro contemporáneo. No hay que tenerle miedo a poner en escena, digamos, diferentes formas, diferentes posibilidades. Si esto es puro movimiento, pues es puro movimiento. Si está acompañado, además del movimiento, por el video, pues está acompañado por el video. Si además de eso yo voy a mezclar esto con un enlace directo a alguien que está en México y que va a hablar sobre la persecución a las mujeres en la zona norte de México, pues claro, se puede hacer, no hay ningún problema. El juego, digamos, lo determinas tú determinas qué quieres colajear, es decir, tú ensamblar, mejor mal, qué palabra tan horrible me acabo de inventar, pero lo que usted puede hacer es ensamblar, lo que usted considera, establecer el orden que... Colagenizar.
sonó peor. Ok. La otra cosa, bueno, digamos que es importante, es la que también se utiliza fuertemente, sobre todo como les hablaba, de esa idea de las irrupciones de lo real. También es posible utilizar videoscopía escénica, es decir, que usted pueda como colocar en video una grabación de una víctima o del territorio. Claro, muy difícil traer siempre a alguien del territorio a que hable, a que exprese, etcétera, pero si tú puedes grabar, o si tú quieres hacer una mención. Yo me acuerdo en La Herida, nosotros en un momento que cantábamos la marsellesa, pero queríamos extrañar la marsellesa de la cosa francesa, y digamos que no nos interesaba mostrar el himno francés tal cual. Lo que hacíamos es que hacíamos un fragmento en el que cantábamos y proyectábamos una escena de Casablanca donde cantan la marsellesa. Y esas extrapolaciones, citas, mezclas, pues uno es completamente libre de hacerlo, porque justamente uno toma la decisión de qué es lo que quiere traer a la escena. Pues funciona mucho también traer grabaciones. En el teatro documental, digo, grabaciones sonoras como entrevistas o cosas así, es muy fuerte eso. Otras formas que son interesantes es que a veces uno se encuentra con la sorpresa de que hay materiales que son solamente instalación escénica, ¿sí? Una sola instalación. Si quieren, hay un ejemplo maravilloso, todo eso que les estoy diciendo está en internet. Hay un ejemplo maravilloso de Romeo Castellucci que es Purgatorio. En Purgatorio, el tipo lo que hizo fue instalar un piano y como un poco de agua cayéndole al piano. Entonces uno se asomaba por una ventana y lo que veía era un espacio escénico inmenso, y lo único que había ahí era un piano al que le estaba cayendo agua todo el tiempo, como una llovizna permanente. Échenle una mirada, Purgatorio de Romeo Castellucci. ¿Sí es? Sí. ¿Es Purgatorio? Sí. Sí, porque infierno es... ¿O es paraíso? No me acuerdo. Debe ser paraíso. Es paraíso, no es purgatorio, porque el purgatorio es el de los niños. Bueno, la otra cosa, ya lo había dicho, la idea de la acción remota. Pues como las redes sociales y todas estas formas, digamos, de la tecnología rompieron con la continuidad del tiempo y el espacio, esto también ha sido un recurso, y un recurso muy fuertemente utilizado ahora en la pandemia. Acuérdense que en la pandemia todo el mundo estuvo jugando con esos elementos, tanto que hay compañeros que se empezaron a especializar profundamente en ese tipo de acciones y han logrado cosas también maravillosas. Un ejemplo muy cercano y muy querido también es el de Changua. Los compañeros de Changua Teatro pues empezaron a probar esas tecnologías hasta constituir casi que un laboratorio de esas formas tecnológicas. Otra cosa, lo vimos también hace unos días acá con el material de teatro breve, que es más una escultura sonora, es decir, la puesta en escena es mínima y lo que hay es una puesta en escena pero de la voz, o una puesta en espacio de la voz. Entonces configuran ellos, con el juego que hacen con sus voces, configuran, digamos, toda una escultura que es una escultura, más bien una escultura sonora. Todas estas, digamos, posibilidades pues son libres completamente de experimentación de los artistas. Otras formas terribles, ustedes las conocen, tremendas, impactantes, durísimas, que son formas viejas. Todas esas son formas viejas de los años 60, 70. El happening, que es importantísimo en el movimiento norteamericano, y el teatro invisible, que es tan importante en los movimientos, digamos, pues es muy importante en Boal, acuérdense, en Boal, pero también es de origen norteamericano. Los primeros que probaron eso fueron los gringos, como de subirse al metro y armar un escándalo, y después se daban cuenta de que era una representación teatral para poner en evidencia. Sobre todo eso fue con la guerra del Vietnam. No querían, digamos, muchos artistas norteamericanos que reaccionaron profundamente en contra de la guerra del Vietnam,
pues empezaron a hacer performances y happenings en el metro de Nueva York o en las calles, etcétera, para oponerse a la guerra de Vietnam, y era todo teatro invisible. ¿Se acuerdan que hay una película, cómo se llama la película esta española? Noviembre, que es la que narra eso de una manera clarísima. Yo no sé si ustedes han pillado esto de las danzas y rituales privados. Hay un Aquí, tipo, dime. El bailarín de acá. Sí, exacto, eso iba a decir. Ya ahorita miramos cómo es que se llama, que se me acaba de olvidar el nombre. Miren que es un tipo bellísimo. Él trabajó un tiempo en la escuela de Pina Bausch, y estamos hablando de por lo menos de los años 80, como de 1980. Un tipo bellísimo, que el man empezó, pues él era bailarín, era un bailarín muy interesante, y de pronto el man dijo, ya no quiero seguir haciendo, voy a hacer una cosa inclusive más contemporánea que nadie ha probado. Y empezó a hacer unas danzas rituales él solo, y nadie sabía, como un teatro invisible pero con danza. Y hacía unos rituales privados y le plantea a uno, si usted quiere hacer esto, pues maravilloso que lo haga. Entonces, el tipo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jorge Holguín. Jorge Holguín, gracias. Jorge Holguín. Y el man empezó a inventarse unos rituales y unas danzas privadas, y no se las contaba a nadie ni nada. Solamente en un momento salía, por ejemplo, a la calle sin medias o sin camisa, no sé qué, y claro, en el momento era como perturbador, porque la gente como que, este man, y como que tenían que mirarlo dos veces, y él lo que hacía era unos juegos para alterar la cotidianidad, ¿sí? Salir en falda en los años 70, 80, no sé, otras formas, digamos, que él no le decía a nadie, no, nada, solamente irrumpía en la realidad con unos juegos que eran muy interesantes, realmente muy interesantes, porque eran perturbadores para la época. Ahora ya casi nada nos perturba, somos, sobre todo por ahí están todavía. El manual está de las danzas. Hay un manual de las danzas privadas de Jorge Holguín. Eso está en internet, si le quieren echar una mirada, eso también está ahí. Si uno lo lee, ya se le propone uno hacer. Y le propone que uno lo haga, que si usted quiere hacerlo y le interesa, pues un día vaya caminando por la calle normal con su no sé qué, y acuéstese en la calle cada 500 pasos. Entonces el man va caminando y de pronto se acuesta y empieza a mirar hacia el cielo, y entonces la gente, señor, le pasó algo. Crea unos mecanismos de interacción con la gente que son muy interesantes también, y es una forma de construcción artística porque perturba la realidad y convoca, digamos, a los espectadores a una participación muy interesante. Hay un maestro, ustedes lo conocen también, vino aquí a Colombia un par de veces, un tipo súper querido, muy interesante, que se llama Nicolás Bourriaud. Nicolás Bourriaud es un crítico y filósofo francés muy interesante, que escribió un libro muy interesante, también está en internet, que se llama El arte relacional. Y el arte relacional es que empezó a ocurrir en Francia como por los años 90 una serie de movimientos artísticos con todo este tema de la internet y eso, de artistas que se convocaban para perturbar el orden a través de internet. Entonces, más que la obra, esto es súper importante, queridos y queridas, más que la obra, lo importante son las relaciones que se pueden suscitar ahí. Entonces el man decía, por ejemplo, proponía por esos chats, esos Messenger y esos mecanismos que había, por ejemplo, vamos a proponerle a parejas de hombres, de mujeres, lo que quieran, parejas, vamos a hacer un performance en todo el país donde veamos una cámara de seguridad. En ese momento estaban empezando en Francia, aquí hasta ahora está empezando a poner cámaras de seguridad en todo lado. Y los manes decían, esto es una cosa de vigilancia, de control, muy Foucaultiana la cosa. Entonces los manes se inventaron como ese performance, un
performance enorme, donde muchas parejas a una hora, por ejemplo, jueves 7 de la noche, siempre que nos pillemos una cámara, vamos a ir a besarnos eróticamente, incluso a hacer el amor frente a la cámara de seguridad. Eso fue una cosa de locos porque, claro, digamos, a las primeras parejas que pillaron en esa, o desnudándose, o acariciándose, no sé qué, pues llegó la policía, pero después se dieron cuenta que eso estaba ocurriendo simultáneamente en todo el país. Pues los tuvieron que soltar porque obviamente no había una perturbación, digamos, sino que se dieron cuenta que era una obra, era un performance que se estaba haciendo a través de eso. Pero entonces lo importante ahí no es la obra, porque la obra es efímera. Ir a besarse con una novia al frente de una cámara de seguridad, pues no es que sea una obra de arte, lo interesante es lo que suscita, la reflexión sobre el control, sobre la seguridad, etc. Hay gente que se cita para darse almohadazos, hay gente, sí, o sea, hay formas, pero miles de posibilidades, sobre todo, digamos que en esos países, en un país como Francia, etcétera, que la gente es como tan cuadriculada, como tan atenida a la norma, pues esos performances impactan profundamente porque son performances perturbadores y todo se hace. Lo importante no, fíjense que lo importante no es la obra, sino lo que ella suscita. Y finalmente, hay muchas posibilidades, muchísimas posibilidades tecnológicas, pero muchas posibilidades tecnológicas que están a nuestro alcance justamente con la idea de perturbar la cotidianidad de la ciudad. En ese orden de ideas, ha habido inclusive, ¿cómo es que se llama?, hackers que se han metido a hacer obras en el Pentágono, en la página del Pentágono. Es decir, no hay ninguna intencionalidad de hacer mal, ¿sí me entienden? No es la intencionalidad de hacer mal, sino es como de burlarse un poco de esos temas de la seguridad y del control y del ordenamiento social. Estos manes son pero tan tesos, que se ponen a hacer performance en las páginas del Pentágono. Entonces los manes no tienen ningún reparo en meterse en una página del Pentágono, hackearla, ¿sí?, y poner un Pato Donald o a Mickey Mouse. Entonces, claro, es brutal porque es como instalar un virus, digamos, como instalar un virus en una computadora o en un sistema de computadores que es un sistema de seguridad. Como ustedes ven, ya para cerrar, el asunto de los dispositivos no es un asunto de moda, no es un asunto de que pueda o no pueda estar de moda o ser, ¿cómo decirlo?, como a ver qué tan perturbador puede ser. No, es respuesta a una necesidad, y con eso podría ir cerrando. ¿Cuál es la necesidad expresiva que tú tienes para que tú veas la posibilidad de constituir un dispositivo que pueda calmar esa necesidad? Piénsatelo como creador, como creadora. Piénsate primero qué es de lo que yo quiero hablar, cómo quiero hablar de esto, qué es lo que me interesa intervenir, cómo quiero irrumpir, y de ahí sale el dispositivo. No pienses el dispositivo como una forma autónoma. El dispositivo no puede ser una forma autónoma. Probablemente puede llegar a ser una forma autónoma, pero lo más interesante es pensarlo desde la necesidad. ¿Qué necesidad expresiva tengo y qué dispositivo puedo construir a partir de esa necesidad? Bueno, muchas gracias. Yo tengo que